San Pedro. Y el día de hoy hemos venido a entrevistar sobre qué opina la gente de Chimbote sobre la corrupción en los gobiernos del Perú. Muy buenas tardes. ¿Puede saber cuál es su nombre? Máximo. ¿Usted en qué parte del país vivió la corrupción de Alan García o de Fujimori? En Chimbote. ¿Me podría explicar cómo usted vivió esos momentos? Penoso, trágico. Yo trabajaba en el Ministerio de Educación allá en el Acero y la cuenta que nos fue a comprar al mercado lloraba por el precio que estaba todo. Por la inflación. Con la inflación la moneda no valía nada. Y lo más triste es que ustedes, como la juventud, ahora me están preguntando, es que se han olvidado, ni siquiera preguntan la historia, o leen, averiguan lo que tú acabas de preguntarnos, cómo se sintió en esa época. Fue penoso. Que ustedes pregunten más, lean más, y más que nada a la gente como yo, cómo ha sido. Y lo más aberrante y penoso también es que este sinvergüenza de Alan García que quiere volver a repetir el plan. Pues ustedes ya de repente están con 18 años, deben de pedir los votos. Muchas gracias. Nos encontramos aquí en la Plaza de Armas y le vamos a hacer unas preguntas a Araceli Serna. Les voy a hacer una pregunta sobre la corrupción. Nos dice, ¿cómo afecta la corrupción del Estado al pueblo? ¿Cómo afecta? En primer lugar, afecta a la población en su totalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto económico, socialmente, hace de que el pueblo peruano en sí, o Ancash en este caso, no desarrolle adecuadamente, ¿no? En lo que se proponen los gobiernos a veces. Como te digo, ellos proponen ciertas actividades a realizar en las cuales no lo desarrollan adecuadamente y eso afecta a la población en lo que es mayormente económico, pues, ¿no? Claro, lo mayormente es la economía. ¿Y usted qué recomendaciones daría para erradicar esta corrupción del Estado? Que antes de elegir a una persona, en este caso para gobernar un pueblo, se haga, anterior a la elección, se haga pues una investigación de su persona, de dónde viene, a qué se dedica, cuáles son sus bienes, ¿no? en el momento, porque muchas veces nos damos con las sorpresas de que posterior a cuando ya son elegidos como gobernantes, recién se les investiga de que tuvieron ciertas propiedades o no tuvieron, y de ahí vienen todos los problemas que se ve a diario, ¿no? En cuanto a lo que es quizás enriquecimientos ilícitos que posteriormente a los gobiernos ya se ven, y eso se debe hacer anterior a la elección, creo yo, ¿no? Claro, o sea, todos tenemos que estar informados. Muchas gracias. De igual manera. Bueno, acá nos encontramos con el señor. ¿Su nombre, por favor? Montoya Ríos II. Ya, muy bien. Señor, una pregunta. ¿Usted qué opina sobre el gobierno que tuvo Alberto Fujimori? Referente al gobierno de Alberto Fujimori, opino que relativamente hizo aspectos positivos y aspectos muy negativos para la sociedad. Ya, y en esos aspectos negativos, ¿en cuál se podría usted especificar? Me podría especificar referente a los de lesa humanidad, referente a la matanza que ordenó en la Universidad de la Cantuta. Y en aspectos positivos, ¿qué puede rescatar de Fujimori? En aspectos positivos podemos rescatar fue uno de los presidentes relativos que reactivó la economía a nivel nacional. Ya, actualmente estamos en el gobierno de Ollanta Humala. ¿Usted cree que persiste aún la corrupción? Yo creo que se ha acentuado. Pero dígame, con respecto a su esposa Nadine Heredia, ¿cree que ella tiene mayor influencia en él? Bueno, en ese aspecto no podría especificar si tiene mayor o menor, pero posiblemente tiene algún grado de influencia. ¿Y usted cómo piensa que la corrupción que se ha dado los gobiernos, cómo afecta al pueblo? Afecta al pueblo relativamente que quita capital o dinero que podría ser útil para la sociedad.
afectando relativamente a ustedes, que son los que están en proceso de formación. ¿Usted cree que nosotros podemos ponerle un alto o tenemos la capacidad de poner y frenar la corrupción? Capacidad, por supuesto que tenemos la capacidad, lo que nos falta es un poco de apoyo, un poco de interés, un poco de preocupación por lo que respecta que tenemos que mejorar el aspecto educativo. El aspecto educativo en el Perú está relativamente bajo y es un poco relativamente en comparación a otros países adelantados está pésimamente mal, peor aún en lo que respecta a la población de Chimbote. Ya, muchas gracias, señor. Continuamos con las entrevistas aquí en la Plaza de Armas. Y en esta ocasión vamos a preguntar acerca de la corrupción al señor, disculpe señor, ¿cómo se llama? Eugenio. Ya. Señor, ¿qué opina usted acerca del primer gobierno de Alan García? No sé nada. Desconoce el gobierno de Alan García. El gobierno de Fujimori. Gracias. Bueno, hemos podido comprobar que lamentablemente aquí en Chimbote falta que las personas se informen un poco más. Lo que ha pasado con este señor es que lamentablemente no ha estado informado acerca del gobierno de Alan García y también de Fujimori. Lamentablemente no ha podido responder las preguntas que yo le he preguntado. Entonces podemos ver la falta de información que los chimbotanos tienen y podemos concluir que falta más culturización aquí en el distrito de Chimbote. Bien. Bueno, yo le quisiera hacer una pregunta acerca de qué sucedió con el Perú cuando se dio la hiperinflación. Ojalá que lo que les voy a decir ustedes cáptenlo, grábenlo, que no vuelva a ocurrir eso. La hiperinflación significa cuando el país empieza a gastar todo su reserva de dinero, lo gasta, escuchen pues niños, lo gasta su dinero y como le falta en el banco de reserva billetes, comienza el Estado a emitir billetes sin respaldo económico, sin respaldo del patrón oro. Eso se llama hiperinflación, cuando ya no tiene respaldo y por eso que botan más billetes. Es como el niño que es hiperactivo, sin ton ni son, sin control. Y por eso que era millonaria, era millones la cuestión de los billetes para comprar unas cosas, era por puros millones. Por eso ustedes, como les digo, no pierdan de vista esto en sus clases. Pienso que tienen 18 años no deben impedir a esa clase de gente que entra al poder. Igual que Fujimori también fue uno de los causantes para que estemos con una corrupción generalizada, porque lo instituyó él, poniendo a su gente, a su familia. En el primer gobierno estuvo bien, cuando se reinició fue lo peor. Otra pregunta más. ¿Por qué se devaluó el INTI en el primer gobierno de Alan García? Justamente por lo que lo acaba de decir. O sea, el sol ya no valía nada. Entonces para cambiarle de nombre le pusieron INTI. Pero igual no valía nada porque no tenía respaldo en oro, patrón oro en el banco de reserva. No había respaldo. A eso se llama inflación con los soles y con los INTI. Por la misma razón que no había patrón oro. Todo billete que se acuña en el país tiene que tener un respaldo en oro en el banco de reserva. Y si no tiene ese respaldo, pues eso se llama inflación ya. Ahora, como hemos aprendido la lección, en el banco son bien cuidadosos. Ya no, cualquier billete que saca tiene que tener su respaldo en oro, o en dólares en todo caso, cualquiera de las monedas, oro o dólar. Y por ejemplo, acerca de ahora, ¿no? ¿Usted qué podría opinar del Perú? ¿Cómo estamos frente al dinero, a la economía? Si estamos bien en economía o de repente el gobierno de Alan García nos dejó muy mal. Mire, es incalificable lo de García en el primer gobierno. En el segundo ha pasado a tibia porque había mucho dinero. Porque ya estamos como cerca de 15 años creciendo en el país. Entonces él ha hecho un piloto automático, machucó el botón y así igual, no ha cambiado nada siempre. Pero como mala pasa igual, ¿no? Como hay dinero, está gastando lo que tiene que gastar. Pero lo malo de todo es que la corrupción se está llevando el dinero. Pues. Si gastan 100 millones de euros en una hora, prácticamente no valorizan esto porque lo duplican en el valor, pero no vale esa cantidad. Y ahora han empezado a hacer otra cosa, eso es muy importante. Este gobierno y los otros están permitiendo que los contratos que hacen con empresas extranjeras
están incluyendo en el contrato un término que se llama adendas. Las adendas significan de que en cualquier momento la empresa contratista puede subir el presupuesto. En el caso de varias empresas que ha pasado, han hecho subida de adendas 4, 5, 10 veces. El caso más cerca de acá, la carretera Transoceana, de acá de Parque Maldonado, el Acre de Brasil, está presupuestado en 800 millones de dólares. Cuando Toledo lo deja todo concluido, ha costado 1.800 millones de dólares, porque dio origen, permitieron de que hiciera un contrato con adendas para que subieran el precio cuando la empresa se dispusiera. Se triplicó el pasaje. Por eso les digo, no, si ustedes quieren aprender más, sean a sus compañeros, enséñenles. O lean un poquito más, vayan a la biblioteca, pero más que nada gente como yo, instruida. Les van a decir cosas como eso. Y muchas gracias. ¿No? ¿Por qué cree usted que existe la corrupción? Sí, por la plata, único por la plata, que pagan tanto y ya, pero pagan tanto por la plata, ¿no? Que no hablen, ¿no? Ya. ¿Y qué opina usted de los últimos gobiernos? De los últimos presidentes. ¿Cómo cree usted que han gobernado? No te puedo decir porque ellos su gobernanza, ¿no? Pero como si gobiernan ellos, pero yo no te puedo decir cómo gobiernan. No, pero ¿qué tal usted vio el gobierno? ¿Usted cree que en los últimos gobiernos, como por ejemplo el de Yanda, ha progresado el Perú? La mitad sí, la mitad también. No, la mitad sí, la mitad no. ¿Y usted cree que ha disminuido lo que es la corrupción? Sí, tengo vida. Más serenajo, más policía. Muchas gracias. Nos encontramos aquí en la Plaza de Armas. Vamos ahora a hacer la pregunta al señor, ¿su nombre? Richard. Al señor Richard. Señor Richard, sobre la corrupción en el Perú, quería preguntarle cómo cree usted que afecta toda esta corrupción que hay en los hogares, económicamente en principal. Bueno, afecta económicamente porque es mal visto ante la sociedad y el pueblo de que nos dan un mal ejemplo, ¿no? Tanto para la juventud como para la población, ¿no? Ya. Y ahora queríamos su opinión sobre, por ejemplo, ¿cómo ve usted Chimbote? El pueblo de Chimbote tal vez podría haber surgido mucho más, o qué cree que se podría hacer y que el gobierno debería implementar cosas acá en Chimbote y que hasta ahora no se han podido cumplir. Bueno, no se ha podido cumplir por lo que ya, bueno, deben tener conocimiento ustedes como alumnos lo que ha sucedido dentro de la región Ancash, ¿no? Y lo que se necesita de parte del gobierno es que haya más inversión para que pueda salir a flote por lo mismo que estamos pasando en este momento económicamente. Bien, y ahora un poco a nivel nacional, si hablamos por ejemplo sobre lo que fue el segundo gobierno de Alan García, que debe de repente estar enterado, ¿cómo cree que dejó este mandatario a nuestro país? Bueno, lo dejó estable económicamente y son los logros que se ha visto, ¿no? Bien, la corrupción también tiene que ver con otros temas, por ejemplo acá en Chimbote la seguridad ciudadana, y de qué manera se ha progresado o no acá. Bueno, en la seguridad se ve que sí ha habido cambios en lo que es la materia de seguridad, ¿no? Ha bajado un poco la delincuencia y lo único que falta es más inversión, nada más económica, para el trabajo. Ya. Muchas gracias por... ¿En qué forma cree usted que se ha dado la corrupción en los últimos gobiernos del Perú? Como por ejemplo el gobierno de Fujimori, Alan García o de Ollanta en el que nos encontramos. Sí, mira, el problema es de que la corrupción es inherente a todos los estados. La palabra inherente significa que se da con todos los gobiernos, no hay ninguno que se salve. Quizás que se haya salvado es con Castilla y con Bustamante y Rivera. Los demás todos se han prestado a la corrupción. El problema es que a partir de Fujimori se ha institucionalizado y lo han hecho ya de gobierno. Todas las plantillas de todos los ministerios lo hacen igual. Eso es lo más grave. Ahora los presupuestos que hace el Estado, prácticamente un porcentaje mínimo se va en desarrollo, los demás se van en los bolsillos de los funcionarios, de todos. Ya me imagino, ya me comprendo. ¿Qué otra pregunta antes que se vaya?
¿Y cuál cree que han sido las consecuencias que ha traído esta corrupción para el país? La consecuencia es el descalabro moral que estamos sufriendo todos los peruanos. Prácticamente la gente piensa de que eso es normal. Y eso es lo peor. No es normal. 10 segundos. No es normal. Eso es lo peor. Hay que estar atentos para darle afrontarlo más que nada. Ya, muy bien. Por eso todos decimos ¡basta la corrupción! Muy buenas tardes a todos. Como vieron, en esta oportunidad, mis compañeros del grado quinto A hemos podido hacer una entrevista hacia los ciudadanos en la plaza de armas de Chimbote. Bien, como ya han visto, algunos de los ciudadanos tienen conocimiento sobre el caso de corrupción en los expresidentes Alberto Fujimori, Alan García y el actual Ollanta Humala. Bien, algunos de los ciudadanos tienen conocimiento, otros los simplemente ignoraron. Muchas gracias.